En el Congreso y en la Convención Constitucional se están discutiendo temas importantes para la industria minera, para su futuro desarrollo. En el Congreso están discutiendo sobre un nuevo royalty minero que forma parte además del programa de gobierno de Gabriel Boric. Por otra parte, en la Convención hay discusiones que tienen que ver con asuntos más de fondo, pero trascendentales también respecto a una eventual nacionalización del cobre, derechos de propiedad, entre otros aspectos. Bueno, son temas que queremos conversar a esta hora junto al director ejecutivo de la Asociación de Proveedores de la Minería, APRIMIN, Sergio Hernández. Gracias por estar con nosotros, Sergio, bienvenido. Gracias a usted, Sebastián. Sergio, bueno, partamos hablando sobre esta ley del royalty. Nos gustaría conversar sobre estos dos temas, pero la ley del royalty está más avanzada, es algo más concreto, está en el Senado ya, se le han hecho algunos cambios respecto al proyecto que ingresó desde la Cámara de Diputados. En términos generales, ¿le parece que es un buen proyecto? No todavía. Me parece que es un avance bastante importante respecto al proyecto absurdo que aprobó la Cámara de Diputados. Sin embargo, tenemos algunas aprensiones respecto al segundo informe de la Comisión de Minería del Senado, en cuanto a que establece dos componentes para la aplicación del royalty. El primer componente es en base a ventas. Afecta a todos los productores de cobre, solamente cobre. Hay una diferencia importante. No está afectando al oro, a la plata, al hierro y a otros minerales metálicos. Solo cobre en lo metálico. Y también a todos los minerales no metálicos, incluyendo el litio. Este componente sobre ventas es el 1% para aquellos productores que vendan más de 10.000 toneladas al año de contenido de cobre y hasta menos de 200.000. Pero va subiendo desde el 1 al 3% para aquellos productores que produzcan más de 200.000 toneladas de cobre contenido fino al año. 1, 2 y 3%, y va subiendo de acuerdo a cómo vaya subiendo el precio del cobre. Claro. Sí. Entonces ahí tenemos una complicación. Pero Sebastián, ¿cuál es la complicación, Sergio? La complicación es que al aplicarlo sobre el precio del cobre, no incluye el componente costos. Y por ejemplo, sobre 2,5 dólares la libra de cobre, hoy día está en promedio 4,55. Y sobre 3,50 se aplica el 3% sobre la venta. Y hay compañías de mediana minería, porque la pequeña minería y los artesanos no están afectados. Eso está muy bien. Pero la mediana minería puede tener costos tranquilamente por sobre, en un momento determinado, 2,5, 2,8, 3 dólares. Y por lo tanto afectarlo sobre la venta significa que además de tener pérdidas, esas compañías tendrían que pagar además este componente adicional porcentual. Nos preocupa. Pero Sergio, en ese sentido, para ser bien específico, ¿usted estaría de acuerdo entonces que se aplicara un régimen de esta naturaleza, pero a las empresas más grandes? ¿Usted cree que debería eximirse a las medianas, por ejemplo? Empresas grandes o no, yo diría que aquellas empresas que tengan pérdidas se les exima de aplicar el componente sobre ventas. O también aquellas que tengan una utilidad que no alcance a cubrir el monto del impuesto sobre la venta. Me parece que eso sería un estímulo razonable. Sergio, ahora, eso nos lleva a pensar también en la naturaleza del royalty como gravamen, ¿no? Porque lo que busca el royalty es que se le pague al Estado por un recurso que no es renovable fundamentalmente, ¿no? Es como un derecho al uso de esos minerales por la vía de la concesión, como ocurre acá en Chile, etcétera, bajo ciertas características, un cierto régimen. Pero es una compensación por un recurso que ya no va a volver. En ese sentido, ese es el punto que se está tratando de instalar en la discusión, más allá de los impuestos que van, por ejemplo, aplicados a las utilidades solamente. ¿Le parece razonable que se establezca el royalty pensando en esa definición? Sí, me parece razonable porque efectivamente el royalty compensa al Estado por el deterioro del patrimonio natural, ¿no es cierto?, que nos pertenece a todos. Eso es efectivo. Sin embargo, yo diría que el actual impuesto específico de la minería considera ese elemento. Si bien es cierto, no cobra sobre la venta, sino que sobre la utilidad. Y por lo tanto, aquellas empresas que no tienen utilidad no pagan royalty a pesar de que se aprovechan del recurso que es parte del patrimonio de todos los chilenos. No es menos cierto que hay una compensación también, porque es tan creciente la tasa variable
sobre las utilidades, que en el fondo cuando hay utilidades importantes como existe hoy día, esto compensa más al fisco que si fuera un impuesto solo sobre venta. Entonces hay un equilibrio que a mí me parece muy virtuoso. Ajá. Sergio, ¿qué impacto cree usted que puede tener esto en definitiva en el desarrollo de la industria minera? Ustedes son proveedores de la minería, son parte importante dentro de la cadena de producción. ¿Qué impacto proyecta usted sobre la base de este proyecto? Bueno, esto tiene que ver también con el segundo componente, Sebastián, que es el componente sobre rentabilidad. El componente, porque además de aplicarse el 1, 2 o 3% sobre la venta, hay además adicionalmente una aplicación de una tasa también creciente sobre la utilidad. Y eso está bien, ¿eh? Pero esa utilidad se le agregan las pérdidas anteriores, si que fueron deducidas, parece razonable, pero se le agregan también los intereses. Es decir, hay que pagar royalties sobre intereses de la deuda. Entendiendo, ¿no es cierto?, el Senado, que ojalá la minería no se endeude, sino que con capital propio, lo que es bastante inusual en el mundo, eso no ocurre. Y también se agrega el componente de depreciación de los activos fijos, ¿eh? Con lo cual la utilidad base imponible de este impuesto es mayor. Entonces, además hay otra cosa, no derogan el impuesto específico a la actividad minera vigente hoy, que es muy virtuoso, desde el año 2004, sino que lo usan como rebaja de la base imponible, pero no crédito contra el impuesto, con lo cual se paga además royalty por dos conceptos, lo que nos parece jurídicamente muy cuestionable. Además, si nosotros agregamos que la tasa va creciendo sobre la utilidad, sí, del 2% hasta $2, hasta el 40% cuando el precio del cobre, no la utilidad, supere los $5,75 la libra, también nos parece un mecanismo... Sergio, ¿me escucha? Sí, sí. Ahora sí, y ahora sí lo escuchamos nosotros también. Perfecto. No, yo diría que si nosotros agregamos el componente sobre la venta, más el componente sobre la utilidad planteada por la Comisión de Minería del Senado, llegaríamos obviamente a una tasa efectiva de todos los impuestos que pagan las mineras, impuestos renta, royalty minero que existe hoy como impuesto específico, más este royalty nuevo. No tengo aún el cálculo matemático de cuál es la tasa efectiva a los actuales precios, pero desde luego supera con creces el 50%, que está muy por sobre lo que pagan cualquier país minero que le compita a Chile, afectando la traída de capitales hacia el país. Sergio, esta conversación hay que vincularla también a lo que está ocurriendo en la convención, donde se han hecho propuestas, por ejemplo, respecto a una nacionalización del cobre, entre otras medidas que también podrían afectar la industria. ¿Cómo ve esa combinación de discusiones que se están dando en este momento para el sector? Bueno, primero, si se aprobara la nacionalización del cobre, no tendría sentido el royalty. Por lo menos no habría empresas privadas. Sí lo pagaría la empresa nacional que explote, ¿no es cierto?, el cobre, igual que lo que paga hoy día Codelco, pero eso en realidad sería una forma distinta de generar utilidades para el fisco de la misma forma. O sea, no veo para qué complejizar tanto los cálculos de impuestos si la minería fuera nacionalizada. El tema está, Sebastián, en que la nacionalización en los tiempos modernos es una aberración que perjudica gravemente al país. No estamos hablando de defender empresas mineras, estamos hablando de defender al país. Usted comprenderá que la minería, toda la minería nacionalizada, primero el fisco no tiene capacidad de administración. Codelco a duras penas ha podido realmente funcionar muy bien en beneficio del Estado, que es muy virtuoso que exista como minería estatal, ¿no? Pero la verdad es que administrar 4 veces Codelco es realmente algo impensable. Además, fíjese usted que el catastro de inversiones mineras que tiene Cochilco para los próximos 10 años asciende a $68.000 millones. Es cierto que el cobre es nuestro, pero el cobre es nuestro cuando está en la tierra. Para poder convertirlo en riqueza se necesitan muchos capitales y tecnología que no tenemos. Cierto, la tecnología se puede comprar, pero los capitales no. O se va a endeudar el Estado para invertir en esos valores en minería, que son casi el Producto Interno Bruto total de un año del país, sin dejar recursos para la agenda social, que es lo que tenemos que privilegiar. Sergio, ahora, ¿por qué, después de lo que usted nos ha planteado, por qué cree usted que se da
esta discusión en estos términos, digamos, ¿no? Respecto a la industria. Eso nace, me imagino, de la percepción que tienen muchos convencionales y mucha parte de la ciudadanía también, que los eligió respecto al desarrollo de la industria en Chile. ¿Por qué crees que sea eso? Por desconocimiento, Sebastián. Yo creo que hay un desconocimiento de cómo funcionan hoy día los mercados en el mundo, cómo es el mundo global hoy. Chile en los últimos 30 años ha aprovechado mucho su inserción en el mundo, beneficiosamente. Tremendos beneficios, por ejemplo, en la exportación de una serie de productos que antes no exportábamos. Era casi todo minería lo que exportábamos. Ahora tenemos fruticultura, agricultura, tenemos pesca, tenemos productos del mar en general, tenemos forestal, tenemos conocimiento, tenemos tecnología que a veces estamos exportando. Fíjese usted, y yo le voy a contar una anécdota para ver lo perjudicial que es este planteamiento. Hace 2 años, 2 empresas, una chilena y una chilena con inversiones en... Sergio, lamentablemente no lo escuchamos de nuevo. Si es que pudiera volver a activar su micrófono, por favor. Sergio. Estamos junto a Sergio Hernández, director ejecutivo de Aprimin, conversando aquí en CNN Chile. Sergio, no lo escuchamos lamentablemente. Les estaba comentando el caso de hace 2 años de 2 empresas que producen el mismo producto, una en China y otra en Chile. Y la empresa es chilena. Y la empresa chilena pidió al gobierno chileno que pusiera tasas arancelarias para hacer más cara la importación del producto desde China, para defender su producción, que parece bastante natural que lo pida. Pero eso se permite en los mercados hoy día internacionales que favorecen también a Chile en la exportación de nuestros productos. Cuando hay dumping, el gobierno chino dijo no hay dumping. El embajador chino dijo no hay dumping en China. Si ustedes le ponen sobretasa arancelaria a este producto que exportamos nosotros a Chile, tenemos derecho también a romperlo suscrito en los tratados internacionales de libre comercio y ponerle aranceles mayores a todas las exportaciones de Chile. Imagínate, con un caso pequeño, cómo reaccionó un inversionista, un gobierno que tiene capitales en Chile. ¿Cómo reaccionarían si nosotros nacionalizamos la minería, quitándoles la propiedad que tienen sobre las empresas? Se entiende Sería desastroso. Sí, claro, son decisiones políticas que evidentemente tienen repercusiones también muy grandes. Sergio, muchas gracias por conversar con nosotros para poder abordar con esta pincelada lo que está ocurriendo en la discusión en el Congreso y en la Convención sobre la minería. Gracias por el contacto. Muchas gracias, Sebastián y CNN. Bien, así cerramos esta entrevista aquí en CNN Chile. Sigan con más informaciones a continuación.